Vamos a tomar contacto en este momento con la doctora Yuri Marcelo. Ella es comisionada de la Juntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias también por haber tomado este contacto con Red de Comunicación Regional. Doctora Yuri, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, y gracias también por la invitación a este espacio, sobre todo que el día de hoy se conmemora el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, todavía un camino largo por recorrer, incesante, y que lamentablemente también todavía hay algunas falencias en el sistema de administración de justicia. Sí, doctora, justamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nosotros queremos saber el reporte de qué pasó con ellas, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha publicado la institución que señala que hasta octubre del 2024 se han registrado 5.518 notas de alerta por mujeres desaparecidas. ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Por qué ese número de cifras? Sí, Paola, justamente la Defensoría del Pueblo mensualmente reporta a través de este reporte, valga la redundancia, qué pasó con ellas, sobre los índices a nivel nacional también y además el nexo que tiene la desaparición con el tema de feminicidio. Y en ese sentido, de esa cantidad que tú bien has mencionado, que es 5.518 entre enero a octubre, solo a octubre de este año se han reportado 603 alertas, notas de alerta. De esas 603, un porcentaje significativo, que es un 68%, las víctimas han sido niñas y adolescentes. Y en el caso de las mujeres adultas, un 32%. Ahora, es importante sí señalar que de esta cifra, que a nivel de adultas existen regiones con un mayor índice también, pero también hemos ubicado que a partir de este registro de casos hay en el año, en octubre de este año se han dado 133, de enero a octubre, 133 feminicidios. Y de estos 133 feminicidios, 2 casos han sido reportados como desapariciones. Y ahí también la Defensoría ha alertado en relación a algunas deficiencias, como por ejemplo la situación del cuestionamiento sobre la supuesta salida, huida de esta persona que no es ubicada, como por ejemplo ya regresará, estará con su enamorado, se ha ido a una fiesta, o también la exigencia de algunos formalismos que la norma o el protocolo en el marco de las desapariciones no exige, como las 24 horas, también el hecho de que las comisarías tienen la obligación de recibir las denuncias independientemente de dónde haya sido los hechos o también independientemente de dónde viva la víctima. Ahora, doctora Yuri, de estas cifras que usted nos acaba de mencionar, ¿cuáles son las regiones en las que se concentra el mayor número de feminicidios al día de hoy? ¿Y cuáles son también las medidas que han adoptado desde la Defensoría del Pueblo ante este incremento tan alto de violencia contra la mujer? Como lo mencionaba, de enero a octubre de la cantidad se han reportado 133 feminicidios ya a nivel nacional. De esos 133 tenemos solo en octubre 10 casos de feminicidio. Quienes lideran lamentablemente estas regiones es Madre de Dios, Junín, Lima Metropolitana, Ancash, Apurímac y Arequipa. Y de estos casos, 2 han tenido un antecedente de una denuncia por desaparición. La Defensoría del Pueblo ha recomendado en sendas investigaciones y también en diversos espacios el fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia, es decir, la articulación entre las instituciones claves desde la atención, recepción de la denuncia hasta la consecución de todo el proceso de investigación, pero sobre todo teniéndose en cuenta que los casos de feminicidio, muchos de ellas también tienen un antecedente de violencia. Y es lo que la Defensoría ha reiterado, ha señalado que se tiene que poner como prioridad
como también sucede en el caso de niñas y adolescentes cuando son desaparecidas, su condición es prioritaria, la búsqueda inmediata, en los casos de violencia contra la mujer, son también. Por eso es que se debe emitir una nota de alerta Amber apenas se coloque una denuncia por desaparición, sobre todo si esta víctima ha tenido denuncias previas por violencia, sea por su pareja o de repente un acosador que la ha estado siguiendo a su trabajo, a su centro de estudios, ¿no? O si en caso también tiene medidas de protección, porque esto es una antesala, lamentablemente, a un hecho de feminicidio. O sea, hay denuncias previas, de pronto la víctima desaparece y seguramente el nivel de ahí es riesgoso y es muy alto, entonces las 24 horas son vitales para su ubicación y sobre todo para encontrarla con vida. En efecto, doctora Yuri, y como justamente lo ha mencionado también, las medidas que debieron adoptarse es lo que justamente con el último caso de feminicidio que ha removido a muchos peruanos ha sido el caso de Sheila Cóndor, una joven que su madre había reportado su desaparición. Sin embargo, la policía hizo caso omiso a este reporte, como lo usted ha mencionado, ¿no? Que ya va a regresar, que se ha ido con un enamorado, que seguramente en un intento de llamado de atención. En fin, muchas cosas y lamentablemente no se tomó las precauciones correspondientes, ¿no? Y dejaron ir a la persona, al feminicida, para que luego a esta persona se le encontrara muerta días después, en los cuales también pudo realizar su intervención inmediata. La historia sería otra. Ante esto, ¿qué acciones se deben adoptar desde el Estado para que no cometan este mismo error de tomar un caso de desaparición como ocurrió con Sheila Cóndor? Sí, desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a las autoridades a que fortalezcan esta articulación, este circuito del sistema de administración de justicia cuando una víctima toca una puerta ante las autoridades. Y como lo ha demostrado en un estudio de la encuesta nacional demográfica, la policía, las comisarías son las primeras instituciones a las que las mujeres víctimas de violencia acuden. Ellos tienen que recibir las denuncias sin alguna percepción estereotipada, sin cuestionar y sin revictimizar, pero sobre todo cumplir con su obligación establecida en el marco legal de la Ley 303/64 y conforme actúen de acuerdo al protocolo de desaparición. Ahora, sí es importante señalar también que si no reciben la denuncia, cuestionan, exigen formalismo para recibir una denuncia por violencia, como portar el DNI, como tener rasgos visibles de violencia, pueden acudir también a las oficinas defensoriales para iniciar las acciones correspondientes. Y así también señalar que es necesario que a estos malos elementos que forman parte de la Policía Nacional también se inicie un procedimiento de investigación cuando no se cumple con las obligaciones establecidas como lo señala la normativa vigente. No seamos indiferentes ante hechos de violencia. Si somos testigos, denunciemos estos hechos. Doctora, justamente ya hace unas horas se ha dado a conocer, incluso justo en el marco de este día, ¿no?, que en Comas han hallado restos de una mujer que desapareció hace 13 años. Hace 13 años se había denunciado también esta desaparición, pero también en ese tiempo, ¿no?, las medidas han cambiado a lo que es ahora, como usted lo ha mencionado, las medidas que se deben adoptar, o es que siguen siendo las mismas medidas a lo largo del tiempo? Sí, efectivamente, en los casos de desapariciones, por ejemplo, la alerta Amber es una medida que recién se viene adoptando en relación a las víctimas de violencia, es decir, aquellas mujeres que tienen un antecedente o un contexto de violencia. Y sobre todo porque lamentablemente con el caso que mencionas, que ha ocurrido hace 13 años, el transcurrir del tiempo efectivamente no da un buen mensaje en relación a la acción y la respuesta por parte del Estado. La normativa
es una normativa que si bien garantiza, es necesario llevarlo a la aplicación real. Y esto también sucede por un tema de compromiso, de voluntad del propio sector para erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso el fortalecimiento de las capacidades, porque esta alerta AMBER es una alerta que si bien lo conocen los operadores policiales, las autoridades, la ciudadanía no la conoce mucho y en ese sentido es obligación del personal policial orientar a un familiar o a un testigo o a la persona que denuncia sobre los caminos, las rutas y las acciones que van a realizar para encontrar a sus familiares o a esta persona desaparecida. Muy bien, doctora Yuri Marcelo, no sé si usted quisiera dejar también algún mensaje para las mujeres que quizás también son víctimas de violencia en este momento y para también evitar pues más casos de feminicidio y a qué números también pueden acudir para poder realizar algún tipo de denuncia y prevenir algún hecho lamentable, por favor. Y finalmente, no es sencillo salir de un círculo de violencia. Muchas veces las mujeres también toman su tiempo para salir de ese círculo de violencia y cuando lo hacen, lo mínimo que necesitan es la respuesta de un Estado que va a realizar o va a realizar las acciones conforme lo que señala la norma. La recuperación, no solamente garantizar el acceso de salud, el acceso a justicia, sino también garantizar el acceso a su recuperación física, emocional. No tengamos miedo de denunciar. Y también, si hay una deficiencia, las usuarias, las víctimas, los familiares que identifiquen alguna deficiencia en alguna de las autoridades, pueden acudir también a nuestras oficinas defensoriales. Tenemos 40 oficinas a nivel nacional descentralizadas o llamar también a la línea 0800 15 170 de la Defensoría del Pueblo para poder iniciar las acciones correspondientes y cautelar, tutelar que efectivamente los procesos en los casos de violencia contra la mujer no logren una impunidad. Muy bien, muchas gracias, doctora Yuri Marcelo, por haber tomado contacto con Red de Comunicación Regional y en efecto esperemos que también se haga justicia también por estas mujeres que son víctimas de feminicidios y que en este día de la eliminación de la violencia contra la mujer sea un día de reflexión, y que también se tomen medidas inmediatas y que no se minimice algún tipo de este caso, ¿no? No se minimicen tampoco las denuncias que se realicen en el marco de las 24 horas para evitar casos como el que nos ha removido bastante, que ha sido como el caso de Sheila Cóndor. Muchísimas gracias por haber tomado este contacto, ya estaremos comunicando con usted muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.